Bueno, ¿cómo les va? Hoy estamos con un segundo video de Revolución Rusa, el último de la materia. Hoy nos vamos a concentrar en dos autores sumamente significativos, que son el propio Lenin y Kautsky. Lenin, bueno, no hace falta a esta altura presentarlo. Ustedes inclusive habían leído el texto de Jacobi, que trabajaba sobre los escritos de Lenin, explicando cómo era el pensamiento estratégico de Lenin entre febrero y octubre, es decir, cómo va cambiando. En el caso de Kautsky, bueno, es un autor que nace antes que Lenin. Kautsky nace en 1954, Lenin lo hace en 1970, Lenin nace en Rusia, mientras que Kautsky nace en República Checa, en Praga, y finalmente se convierte en uno de los líderes de la socialdemocracia alemana y en el principal referente intelectual de la Segunda Internacional. Como verán, esta distancia de 16 años hace que en un principio Lenin lo mire a Kautsky como un referente, pero bueno, ese amor, como pasa tantas veces en la vida, se irá perdiendo, ¿sí? Y se va a transformar en un encono y en una lucha entre estos dos personajes, más aún cuando se dé la Revolución Rusa, porque, bueno, Kautsky no acordaba con los bolcheviques y por supuesto Lenin ya estaba muy distanciado para ese entonces del propio Kautsky. Kautsky había discutido con Bernstein, ¿sí? En la socialdemocracia. Ustedes habían visto el debate que tenía Rosa Luxemburgo con Bernstein. Bueno, Kautsky había sido parte de ese debate. Eso por supuesto le había granjeado el reconocimiento de Lenin, pero posteriormente Kautsky se irá corriendo hacia posiciones que caracterizarán sectores como la de Luxemburgo, más centristas, más a la derecha también, y esto va a hacer que se pierda ese papel tutelar que tenía sobre este conjunto de pensadores, de intelectuales, de políticos, y muchos de ellos, bueno, como es tempranamente Rosa Luxemburgo, pero ya iniciada la guerra, el propio Lenin van a abandonar a Kautsky y van a comenzar a criticarlo abiertamente. Hoy entonces vamos a recrear ese debate, pero también vamos a ver a partir de los textos de Lenin cómo el propio Lenin, con su quehacer, con su orientación, le imprime un curso muy peculiar a los bolcheviques y por lo tanto logra volcar el proceso de la revolución burguesa de febrero hacia una revolución de tipo socialista. Para eso es fundamental el texto compendiado en las tesis de abril. Las tesis de abril, como tal, como el libro que tengo en mis manos, reúne algunos escritos posteriores de Lenin que dan fundamento a las tesis. Las tesis precisamente en tanto tales aparecen descritas de modo somero, ¿sí? Y son un texto fundamental que con los textos posteriores permite ahondar, profundizar, y por eso recomendamos que los leas, aunque en este video, bueno, que es una ayuda a la lectura, vamos a hacer hincapié en las propias tesis. Como ustedes saben, Lenin estaba exiliado en Suiza ya hace muchos años y logra, en el marco de la Primera Guerra Mundial, sortear el brete que le ponía la guerra, básicamente sortear el territorio alemán que estaba en guerra, con un acuerdo que realiza con el Estado Mayor alemán. ¿Sí? El Estado Mayor alemán creía que Lenin, por sus posiciones contrarias a la guerra, podía ser un factor de desestabilización en el marco de la Revolución de Febrero y lograr la paz, cosa que le convenía para orientarse en su guerra con franceses y británicos hacia el oeste. Y por supuesto Lenin tenía necesidad de llegar a Rusia para desarrollar su política. Entonces este acuerdo de mutua conveniencia es que hace que Lenin se pueda subir a ese tren. Tienen a propósito en los materiales complementarios de la materia una película, que en realidad es una serie en 2 capítulos, pareciera una película, ¿sí? Que es sumamente interesante porque les muestra con detalle cómo es ese periplo que atraviesa Lenin. Pero nosotros nos concentramos en la llegada de Lenin. Lenin llega el 3 de abril, ¿sí? del calendario soviético,
retorna a San Petersburgo y al día siguiente va a leer unas tesis llamadas las tesis de abril que van a ser publicadas el 7 de abril por la prensa bolchevique y bueno, recogido por otros periódicos de esta tendencia. Esas tesis van a ser sumamente revulsivas porque van a cambiar el curso, ¿sí? Al fin y al cabo de la revolución, van a cambiar el modo que abordaba el partido bolchevique, los van a desenganchar cada vez más de los mencheviques y los social revolucionarios, ¿sí? Las otras tendencias con las que competían, no solo, pero básicamente por su poderío, estas dos, ¿sí? Y van a, a reorientar el curso de la revolución que se da de febrero a octubre. Incluso a Lenin eso le va a granjear, como ustedes lo verán leyendo las tesis, ¿sí? Hacia adelante, es decir, leyendo los textos posteriores que fundamentan mejor estas propias tesis, acá escritas de un modo muy somero, muy sintético. Van a ver que el propio Kamenev, ¿sí? Que era parte del partido de Lenin, mantiene un debate con Lenin y eso expresa que no todos los bolcheviques en un primer momento estaban de acuerdo con Lenin, es decir, que Lenin tuvo que hacer un trabajo de persuasión, de convencimiento, ¿sí? Remarcando, explicando estas tesis para que, bueno, finalmente sean aceptadas. En sí las tesis, si uno los lee de principio así, va a encontrar que son 10 tesis donde aparecen 10 ideas que son fundamentales. La primera idea es contra el defensismo revolucionario, ¿sí? ¿Qué era el defensismo revolucionario? Bueno, era el modo que tenía el nuevo gobierno, asumido el gobierno liberal burgués en febrero, de fundamentar la injerencia de Rusia en la guerra. Por supuesto, Lenin cree que esta injerencia está dada por los vínculos, ¿sí? Tan profundos, capitalistas, que conectan a Rusia con las otras potencias capitalistas, bueno, que son parte del mismo bando, básicamente con Francia. Pero el gobierno lo fundamenta diciendo, bueno, que han recibido una agresión externa y por eso tienen que seguir en la guerra. Lenin va a decir que esto es infundado, porque para mantenerse ese defensismo revolucionario, en primer lugar, el poder tendría que pasar a los proletarios. Ahí ya nos está dando un indicio de cuál es su orientación. También se tendrán que renunciar a las anexiones de territorios y se tendrían que dejar de apoyar cualquier interés capitalista. Acto seguido, Lenin fundamenta una tesis ya muy controversial, que es que la primera etapa de la revolución, es decir, lo que sería la revolución burguesa, ya se ha dado, y por eso el objetivo ahora es pasar a la segunda etapa, que sería la revolución proletaria tendiente al socialismo. Bueno, por supuesto, la siguiente tesis tiene que ver con no apoyar más al gobierno provisional, ¿sí? La cuarta tesis tiene que ver con volcarse a los soviets, aunque están en minoría, tienen que hacer el esfuerzo los bolcheviques por ganar poder en los soviets. La quinta tesis tiene que ver con no apoyar la república parlamentaria burguesa, sino una república de soviets. Ahora bien, esperemos acá. Todo esto es sumamente revulsivo. ¿Por qué es sumamente revulsivo? Porque la idea de que la revolución burguesa se había consumado es una idea muy rupturista para el momento, porque precisamente los otros sujetos que actuaban, incluso miembros de su propio partido, como Kamenev, pensaban que en realidad la revolución burguesa era algo que estaba en curso y que no se iba a agotar después de haber desalojado a los zares del poder. Incluso pensaban que esa etapa todavía tenía que consolidarse. Por el contrario, Lenin señala que hay que desarrollar ya una nueva orientación. Y esto es un cambio fundamental. ¿Cuál es la idea que aparece en la tesis 8? Bueno, en la tesis 8 dice, bueno, no es que nosotros vamos a pasar al socialismo de modo inmediato, pero sí tenemos que tenemos que buscar el control del poder, ¿sí? El de la producción y el de la distribución
de parte de los proletarios. Entonces esto es un cambio fundamental. ¿Cuál era la idea de Lenin? Bueno, la idea de Lenin era, acá habían aparecido dos poderes, el poder de los soviets y el del gobierno provisional. Y en realidad los soviets, ¿sí?, que eran lo nuevo, lo distintivo, lo singular de esta etapa, emulando al soviet de 1905, con ese fervor importante antecedente, digamos, lo que tenían que hacer los soviets era constituirse en el nuevo gobierno. Y para eso tenían que dejar de ceder el poder a el gobierno provisional. Pero bueno, esto era un cambio total, porque los mencheviques y los socialrevolucionarios, por el contrario, tendían a sostener a ese gobierno provisional. El problema es que ese gobierno provisional no sacaba a Rusia de la guerra, y la guerra seguía siendo una guerra a pérdida total de Rusia, con todo lo que implicaba en términos de muertes, de su economía, etc. Entonces, acá hay un giro fundamental. Después está acompañada por otras tesis, la propia idea de que la socialdemocracia como concepto de partido ya está vetusta y hay que cambiar el nombre del partido. El partido tiene que ser un partido comunista, la idea de que la reforma agraria tiene que ser parte del programa, propendiendo también a soviets de campesinos que sirvan como apoyo y como aliados de los soviets de los obreros, la idea finalmente de reformular la internacional, y ahí, como verán ustedes, aparece dos veces la cuestión de Kautsky, ¿sí? Aparece dos veces nombrado los kausquistas y Kautsky, es decir, como el principal enemigo, ¿sí?, o el principal referente de los enemigos que había en el interior del socialismo a las ideas que planteaban Lenin. Quiero leer algo que aparece en las cartas sobre táctica, donde Lenin va a fundamentar posteriormente estas tesis, y ahí llega en un momento donde se dice, después de la carta 1, valoración de la situación actual, ¿sí?, uno de los párrafos que siguen, dice: por consiguiente, la revolución burguesa o democrático-burguesa en Rusia se ha consumado. Fíjense esta idea de la consumación. Y después dice: mi respuesta es, las consignas y las ideas bolcheviques en general han sido confirmadas por la historia, pero concretamente las cosas sucedieron de un modo distinto. Resultaron ser más originales, más peculiares, más variadas de lo que nadie podía haber esperado. Y si uno sigue leyendo, bueno, uno voltea la página en mi edición, ahí dice: la dictadura democrática revolucionaria del proletariado y del campesinado es ya una realidad en la revolución rusa. ¿Sí? Ahora, si uno busca el asterisco, dice en cierta forma y hasta cierto punto. Es decir, esta consumación es en cierta forma y hasta cierto punto. Es decir, no es una consumación total, ¿sí?, aparentemente. Después dice, más adelante, tratar a la antigua el problema de la consumación de la revolución burguesa es sacrificar el marxismo viviente a la letra muerta. Según la forma de pensar antigua, la dominación de la burguesía podía y debía ser seguida por la dominación del proletariado y el campesinado por su dictadura. En la vida real, sin embargo, las cosas ya sucedieron de modo diferente. Se produjo un entrelazamiento de lo uno con lo otro en extremo original, nuevo, sin precedentes. Tenemos lado a lado coexistiendo simultáneamente tanto la dominación de la burguesía, el gobierno de turno, el de Lvov, como una dictadura democrática revolucionaria del proletariado y del campesinado que voluntariamente cede el poder a la burguesía. Esto se trata del sol. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, de un modo peculiar esta consumación ya se dio, ¿sí?, en cierta forma y hasta cierto punto. Y diga, bueno, ¿cuál era lo que estaba viendo? ¿Qué es lo que estaba viendo Lenin acá para propender a que la revolución avance hacia adelante? Y si uno sigue leyendo este texto, va a observar que aparece en la polémica con Kamenev la idea de Lenin. Dice: el camarada Kamenev se ha excedido un tanto en su impaciencia y ha repetido el prejuicio burgués que achacaba a la Comuna de París el haber querido implantar el socialismo inmediatamente. No es así, dice Lenin. La Comuna, por desgracia, se demoró demasiado en implantar el socialismo. Es decir, la idea fundamental de Lenin, como ustedes se ven, es que si no se implanta el socialismo, es decir, si no se lucha por el socialismo, este proceso se va a cerrar, ¿sí? Y esta oportunidad se va a convertir en una oportunidad perdida.
porque a su modo, a su manera, ¿sí? Como decía anteriormente, en cierta forma y hasta cierto punto, ya la revolución burguesa se ha consumado. Entonces, por eso tenemos que pasar a la revolución socialista. En ese sentido, observamos que Lenin le otorga una particular importancia a la Comuna de París como la experiencia previa. En ese sentido, el texto de Jacobi es maravilloso porque les muestra el periplo que se da desde la Comuna de París a la Revolución Rusa y cómo esto reformula la teoría revolucionaria, y Lenin es el ejemplo más palmario de ello, ¿no? Por su importancia. Entonces, le muestra cómo esa idea de la Comuna de París que fue derrotada, es fundamental para Lenin en el sentido de que, bueno, a partir de su reflexión, ¿sí? Lenin intenta todo el tiempo llevar el curso de la acción hacia adelante, hacia el socialismo. Una idea muy rupturista en la época, que se puede ver no solo, por supuesto, al papel asignado a la clase trabajadora, ¿sí? Y su centralidad, su dirección, sino también, por ejemplo, en algo, bueno, hoy está muy en boga discutir, que es la cuestión de la mujer. Fíjense lo que piensa en relación a las mujeres Lenin. Me atrevo a leer una cita más. Dice, si las mujeres no participan en forma independiente, no solo en la vida política en general, sino también en los servicios públicos cotidianos y generales, no se puede hablar no ya de socialismo, sino ni siquiera de una democracia plena y estable. Y funciones de policía, entre comillas, tales como el cuidado de los enfermos y de los niños abandonados, el control de los alimentos, etc., no serán cumplidas en forma satisfactoria mientras las mujeres no gocen de iguales derechos que los hombres, no de una manera nominal, sino efectiva. Entonces, ustedes verán lo que implica Lenin, el pensamiento de Lenin en el sentido de la disrupción que provoca en el curso de la acción, incluso confiriéndole a la mujer un rol que ni siquiera en la revolución burguesa se le asignaba, por supuesto. Entonces, ese proceso, como vimos, no es un proceso lineal, sino que tiene idas y vueltas, es un proceso zigzagueante, es un proceso que se vuelve a cerrar con la insurrección posterior obrera, pero que vuelve a abrir una oportunidad tras la derrota de Kornilov a mediados de agosto. Recordemos que en este proceso Lenin, y en ese sentido el texto de Fitzpatrick lo muestra bien, ¿sí? Se había tenido que exiliar en Finlandia y Lenin después de Finlandia vuelve, ¿sí? A Rusia, vuelve en septiembre a Rusia, bueno, donde finalmente se va a producir al mes siguiente la Revolución de Octubre, ¿sí? Ahora, es ahí en Rusia, en Finlandia, donde Lenin escribe el otro texto que vamos a ver hoy de este autor, que es El Estado y la Revolución, ¿sí? El Estado y la Revolución se escribe precisamente en Finlandia, ¿sí? En una choza, literalmente, lo escribe Lenin, donde estaba, bueno, de incógnito exiliado, y lo va a escribir entre agosto y septiembre. Este texto es un texto fundamental para entender la polémica que va trazando con los cauquistas, porque si las tesis de Abril terminaban con una polémica con el cauquismo, básicamente diciendo que había que reformular la internacional y había que cambiar el nombre socialdemocracia, que esto había quedado vetusto. Bueno, el Estado y la Revolución se abre con esa polémica con el cauquismo, en el sentido de que el objetivo del Estado de la Revolución es recuperar lo que Lenin considera la verdadera doctrina marxista sobre el Estado. En ese sentido, si hay que recuperar algo que se perdió, es porque hubo alguien que lo pretendió ocultar, engañando. ¿Quién sería el autor de este ocultamiento? Los autores de este ocultamiento, bueno, las tendencias socialistas que están enfrentadas con Lenin, ¿sí? Y cuyo mentor más lúcido, como principal referente, es Kautsky. ¿Cuál es la idea fundamental? Bueno, que el Estado es un poder nacido de la sociedad, pero que aparentemente
se independiza de ella y se coloca por encima de ella. Pero esto, digo, ustedes lo pueden encontrar en la teoría sociológica. Fíjense las caracterizaciones que hace Durkheim en sus lecciones políticas en relación al Estado, ¿no? Como ese órgano de reflexión supremo, tiende a pensarlo de este modo al Estado. Por el contrario, lo que dice Lenin, el Estado, en tanto tal, en tanto existe este Estado capitalista, es la manifestación de estas contradicciones, y estas contradicciones resultan irreconciliables. Pero precisamente la principal tergiversación, y la más burda también, es la que llevan los socialrevolucionarios y los mencheviques, entre otros, pero digo para mostrarlo en un proceso concreto que estaba viendo día a día Lenin, al plantear que el Estado puede ser un órgano de conciliación. Precisamente en las tesis de Abril había definido que el gobierno provisional tenía que cesar y el nuevo gobierno tenía que surgir del Soviet, que venía a romper con el Estado tal cual estaba concebido. Bueno, esta es una idea muy típica de los sectores burgueses, pequeños burgueses, como serían socialrevolucionarios y mencheviques. Pero, sin embargo, es la forma más burda, como decíamos, y hay una tergiversación que es mucho más sutil, ¿sí? Que es la que lleva adelante el propio Kautsky. Porque Kautsky es más cuidadoso y no va a negar el carácter irreconciliable, ¿sí? Del Estado, ¿sí? Pero va a ocultar el carácter de la revolución en tanto una revolución violenta, ¿sí? Y en ese sentido va a ocultar la cuestión de la destrucción del Estado, ¿sí? Va a tergiversar esta cuestión enormemente, ¿sí? ¿De dónde se agarra? Bueno, como uno ve, Lenin se ataja al principio y dice, bueno, tengo que llevar adelante una serie de citas de autores, pueden hacer el texto medio pesado, ¿sí? Pero bueno, no queda otro para recuperar el pensamiento de Marx y Lenin sobre la cuestión. Y básicamente hay una tesis que aparece ahí en el Anti-Düring, un texto de Engels, de Federico Engels, donde se habla de la extinción del Estado. Dice, bueno, el Estado se va a extinguir, ¿sí? En el socialismo, el Estado se va a extinguir. Ahora bien, el modo que esto fue recuperado por Kautsky y otros pensadores es un modo que ha resultado engañoso. Porque Kautsky lo ha recuperado con la idea de que, bueno, el socialismo va a ser algo que se va a dar de forma gradual, de forma lenta, de forma paulatina, se va a poder llegar a ahí. Pero el centro de la idea de Lenin es, si nosotros pensamos así, la cuestión estamos negando en realidad la cuestión de la revolución, porque la revolución como un momento crucial se va a esfumar, ¿sí? Se va a esfumar completamente. Y además se deja de lado la cuestión de la destrucción del Estado. Y en ese sentido, Lenin señala que acá hay una diferencia fundamental entre destrucción y extinción. Destrucción y extinción, ¿sí? La destrucción sería aquello que se hace sobre las fuerzas especiales de represión del Estado, sus destacamentos armados. Es decir, su núcleo duro, la coerción como núcleo duro del Estado, tiene que ser destruida. En ese sentido, la policía, el ejército y la propia burocracia administrativa del Estado tienen que bregarse por destruirse, ¿sí? Ahora bien, la extinción es algo que va a ocurrir con posterioridad, ¿sí? Porque el cambio no podrá ser total y definitivo, sino que la extinción, de acuerdo a como lo entendía Lenin, como lo entendía Engels, y Lenin recupera ese pensamiento, es algo que se va a dar a posterioridad. Pero una cosa no quita a la otra, ¿sí? La extinción no quita la destrucción, sino que primero se tiene que dar la destrucción, y eso implica un momento crucial, ¿sí? Una toma del poder, ¿sí? Un enfrentamiento, y después sí se va a dar la extinción del Estado tal cual lo conocemos, porque bueno, lo que venga a reemplazarlo, en este caso el Soviet, va a manifestarse como un fenómeno nuevo que va a extinguir los vestigios. En ese sentido, Lenin todo el tiempo se ataja en decir, bueno, la democracia es también una forma de Estado. ¿Cuál es la idea allí? La democracia burguesa
es una forma de Estado en sí mismo. Y esa democracia burguesa no es la consumación perfecta políticamente de una revolución, sino que es ella misma una forma de Estado y una etapa que debe ser superada. Precisamente la etapa que Lenin bregaba que los soviets y que el partido bolchevique con los soviets superan. Nosotros leemos ese capítulo, lamentablemente no leemos todo, por supuesto las recomendaciones que también lo hagan, pero bueno, hice una selección de capítulos para no abrumarlos con lecturas, porque ya tenían bastante, y después de este primer capítulo, que es el que abre el Estado de la Revolución, pasan al sexto capítulo. En realidad hay un séptimo capítulo que Lenin, como habrán visto, no puede terminar de escribir, porque bueno, tiene que retornar a la Unión Soviética y termina con esa famosa cinta, mejor que escribir sobre una revolución es vivirla, ¿sí? Pero aquí, en este capítulo, nuevamente posa su atención en la polémica que tiene contra los que denomina los oportunistas. Después de haber repasado la Comuna de París, los textos de Marx y Engels, y ver cómo caracterizaban al Estado, dice que el oportunismo comete una primer falla, que sería garrafal para los socialistas, que sería no atender al problema del Estado frente a la revolución, y a la revolución frente al Estado. Es decir, no hacen una caracterización pormenorizada del Estado. Un primer autor que toma es Plejánov, ¿no? un compatriota de Lenin, al cual, no le concede mucha importancia, dice que lo que dice sobre el Estado de la revolución, más allá de algunos apuntes significativos sobre cierta tradición socialista, no es nada significativo, ¿sí? Y nuevamente, por el contrario, posa su atención en Kautsky. Y vuelve a mostrar la centralidad de la Comuna de París. Y vuelve a señalar que Kautsky tiende a la evasión y a la conciliación. Porque si bien es verdad que Kautsky, no niega el carácter del Estado burgués, en el sentido que resulta irreconciliable, como lo hace Berthe, con quien debatió, no enfatiza la cuestión Kautsky de la destrucción del Estado. Y en ese sentido realiza una concesión al pensamiento a lo Berthe, ¿sí? A no enfatizar la destrucción. Y tampoco prepara a la clase obrera para ese momento. En ese sentido dice que no se toma en serio la caracterización del Estado. Y en ese sentido es interesante ver las posiciones de Kautsky, porque Kautsky era alguien que en el Partido Socialdemócrata alemán trataba de conciliar posturas que tenían tanto a Bernstein como a Rosa Luxemburgo. Claro, a fines del siglo XIX, principio del XX, parecía que este centro que trataba de ocupar Kautsky oscilaba más bien hacia la izquierda, porque tendía a acordar más con Rosa Luxemburgo con las críticas que hacía hacia Berthe. Ahora, pasados los años, como lo advirtió tempranamente Rosa Luxemburgo, quien se distanció marcadamente de Kautsky, Kautsky va a ir reclinándose hacia la derecha, ¿sí? Se va a ir reclinando hacia la derecha. Pasó de la izquierda y tener más trato con Rosa Luxemburgo a, sin aceptar las tesis teóricas de Berthe, en los hechos convertir el partido en algo a lo que Berthe pretendía que la socialdemocracia se convierta, que es un partido de carácter más bien parlamentario, ¿sí? Que esfuma la idea de revolución. Si bien no la abandona en el terreno teórico de la propaganda, ¿sí? La esfuma en el sentido de que no la concretiza, ¿sí? No plantea en concreto qué entiende por la revolución, ¿sí? Plantea una serie de generalidades y logra en ese sentido atajarse de cualquier crítica al respecto. Ahora bien, nosotros el texto que leemos de Kautsky es un texto posterior, es un texto de 1920, que en verdad es el tercer prefacio de un libro de 1909 del propio Kautsky, que se llama El camino al poder, y es un prefacio que escribe en Berlín en 1920. En esta década anterior pasaron cosas, y pasaron cosas muy importantes para Kautsky.
básicamente lo que pasó es la guerra. La guerra a la socialdemocracia alemana, que era el partido más grande, la había dividido. El sector mayoritario que había apoyado los créditos de guerra había mantenido cierta unidad y de ese sector se habían alejado Kautsky y Luxemburgo, quienes habían compartido un espacio en común, aunque con diferencias muy grandes, porque Kautsky expresaría o intentaba expresar más lo que sería el centro y Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht, por el contrario, estaban bien lanzados a la izquierda. Pero lo cierto es que en el marco de la guerra se habían distanciado de la socialdemocracia porque Kautsky consideraba que las posiciones que tenían frente al Estado eran posiciones incorrectas, muy condescendientes. Esto había sido un verdadero problema para la socialdemocracia, que hasta 1914 se habían mantenido con sus diferencias internas unidos. Piensen que el propio Berten seguía siendo parte de la socialdemocracia, aunque sus ideas hayan estado a principios del siglo en minoría. Bueno, lo cierto es que Kautsky, en este momento que escribe este texto, ya, asesinada Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, después de la revolución del 18, que acaba con la intervención alemana en la guerra, en noviembre del 18, ¿sí? Asesinados en el invierno posterior, estos dos personajes, Karl Liebknecht está tratando y está haciendo el intento para retornar a la socialdemocracia, cosa que va a lograr 2 años después, en 1922. Y es en este marco que va a entablar una polémica con los dirigentes más radicalizados que le indican a Kautsky que él ha cambiado, ¿sí? Y que por eso se han separado. Y por el contrario, lo que señala Kautsky en controversia es que él no cambió, que los que cambiaron fueron los otros. Esto podría graficarse como si ustedes el día de mañana se encuentran con una persona a la que no ven después de muchos años, pónganse 10 años, y toda esa amistad que tenían en común, esa fraternidad que mantenían, ese afecto que tenían, se ha acabado. Y uno dice, bueno, ¿por qué esto se pasó? Y no solo se acabó, sino que ahora se miran despectivamente, con distancia, críticamente, ¿sí? Hasta juzgarse cuasi enemigos, ¿sí? Y uno diría, bueno, ¿por qué cambió? ¿Porque yo cambié? ¿Por qué cambió el otro? ¿Por qué cambiamos los dos? ¿Qué es lo que pasó en el medio? Bueno, es esto lo que se está preguntando Kautsky, ¿sí? ¿Qué pasó? Y la respuesta que da Kautsky es, yo no cambié, cambiaron ellos. Ellos antes me admiraban, ¿sí? Me seguían, estaban de acuerdo conmigo, entre ellos está por supuesto Lenin, no solo Lenin, aparecen otros nombrados allí, ¿sí? Pero ahora me critican abiertamente. Y en realidad yo lo que quiero mostrar en este prefacio es que yo siempre pensé lo mismo en relación a la revolución. ¿Yo qué pensé en relación a la revolución? Como lo dije en este texto, El camino al poder en 1909. Bueno, que una revolución salga de una guerra era una posibilidad, pero siempre era una posibilidad nefasta, ¿sí? Porque iba a ser un camino de barbarización, por así decirlo, ¿sí? Pero sí yo observaba que Rusia podría ser en ese sentido una excepción, porque allí la revolución se podría dar de un modo sangriento por, el modo ruso, el atraso ruso, el peso aristocratizante, todo de lo que el resto de los países, básicamente Alemania, se estaba desgajando ya en ese momento, ¿sí? Ahora bien, esto que iba a pasar en Rusia, dice, no iba a ser una norma, iba a ser una excepción, ¿sí? Y en ese sentido, yo considero que la mejor forma de realizar al socialismo es primero constituir una república. Y en ese sentido, la idea de república rechaza la idea de la dictadura de las minorías. Y acá hay una crítica, por supuesto, a los bolcheviques, la idea de que ustedes, en vez de consolidar la república, ¿sí?, la república liberal, como una condición de posibilidad al socialismo,
se lanzaron a construir el socialismo sin las condiciones de posibilidad, que son las condiciones económicas pertinentes. Por el contrario, a partir de condiciones de atraso dadas por el atraso ruso característico y más aún acentuadas en el marco de la guerra. Y eso hace que lo que hayan construido ustedes es un socialismo defectuoso, que más adelante va a denominar inclusive un socialismo de cuartel. ¿Sí? Esta es la primera crítica. Es decir, la idea de que no se pueden saltar etapas, que hay una etapa que hay que hacer, que es la democrática burguesa, y después al socialismo, pero eso lleva tiempo. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, la crítica es que Lenin se apresuró, y lo suyo, y los bolcheviques, y saltó una etapa que no se podía saltar, y esto es una aberración. Bueno, sigamos con el relato y después tratemos de recuperar un poco más el debate. En ese sentido, dice, bueno, yo señalaba que los proletariados más avanzados eran los alemanes y los ingleses, ¿sí? Es decir, las clases obreras más avanzadas, pero en ese orden. Primero la clase obrera alemana y la inglesa, aunque todavía le faltaba una conciencia de su fuerza, una conciencia de clase. Sin embargo, hoy por hoy, escribiendo en 1920, reiteramos, esa conciencia de clase ya estaría dada, ¿sí? Ya hay una conciencia clara en las fuerzas. Pero sin embargo, lo que falta, sobre todo pensando en Alemania, son otras dos condiciones que son indispensables para llevar adelante el socialismo, que es, por un lado, un alto desarrollo de la industria. La guerra precisamente afectó ese desarrollo que había antes, ¿sí? Y ahora Alemania, sobre todo, tiene que recuperar su nivel industrial, sus condiciones materiales, ¿sí? La guerra hizo que retrocediera. Y además, algo que es sobre lo principal que va a conceder su atención, que es la madurez del proletariado. ¿Y cómo mide la madurez del proletariado? Lo mide por el grado intelectual y moral de ese proletariado. Ese grado intelectual y moral del proletariado alemán estuvo muy afectado por la guerra, ¿sí? Porque la guerra instaló, con sus errores característicos, cosas que antes no estaban en el proletariado. El soldado, que era un proletario convertido en soldado, se convirtió en un lumpen proletario acostumbrado a arrebatar a aquellos que necesitan. En el sentido de que la guerra produjo una corrupción intelectual y moral de las personas. Aumentó la criminalidad, aumentó la corrupción, aumentó la brutalidad, aumentó algo que se llama la concupiscencia, es decir, la búsqueda de placeres deshonestos, todo lo cual produjo una barbarización de las costumbres de los trabajadores. Y eso afectó más a los alemanes que a los ingleses. ¿Por qué? Porque mientras los ingleses luchaban en tierras amigas, los alemanes lo hacían en territorio enemigo. Y entonces todas esas formas de saqueo, ¿sí?, de expropiación en términos brutales, bueno, se hizo carne en los proletarios afectándolos, y en este proceso se afectó la unidad de la socialdemocracia, ¿sí? En ese sentido, estos soldados vueltos de las guerras, ¿sí?, vueltos al trabajo, no reconocieron inmediatamente a la socialdemocracia como su partido, porque la propia socialdemocracia, como fue el caso de Kautsky, se había partido en formaciones distintas, ¿sí? Y en ese sentido, eso produjo un quiebre muy importante. Y acá aparece el punto central. Estaba mirando para precisar un poco mejor la cuestión. Porque aparece la cuestión del socialismo moderno. Dice, bueno, en ese sentido el socialismo moderno tiene que ser nuestro objetivo, pero está siendo afectado. ¿Y en qué consiste el socialismo moderno? Bueno, en liberar al proletariado de cualquier tutela y servidumbre. El problema del socialismo soviético es que lo liberás de la tutela del capital, ¿sí? Deja de ser un siervo del capital, pero pasas a ser un siervo, un sirviente del Estado.
Y en ese sentido el socialismo moderno tiene que ser un socialismo de liberación, ¿sí? Por eso lo de Rusia es un socialismo de cuartel, ¿sí? Sin ningún desarrollo de fuerzas productivas, y por el contrario, lo que hay que bregar es, a partir de estas condiciones en Alemania, conseguir que se desarrolle el movimiento tendiente al socialismo. Acto seguido, si ustedes observan la última parte del texto, cambia la polémica, ¿sí? Ya ahí la polémica no está centrada tanto con Lenin y los bolcheviques, sino que es una polémica interna a la socialdemocracia relativa a las coaliciones. A señalar que, bueno, en realidad él no había aceptado las coaliciones, pero en la nueva situación la coalición puede cambiar, porque, pensando en Alemania, porque el proletariado tiene una fuerza que antes no tenía, y ahora el proletariado puede entrar en una coalición donde sea el sector dirigente y no el sector dirigido. Con eso está tratando de justificar un viraje en la socialdemocracia alemana, que sería un viraje hacia partidos burgueses. Ahora, lo característico, si uno lee con atención ese texto, que en ningún momento habla de las motivaciones de los burgueses para entrar ahí. Dice, bueno, por un motivo u otro, la burguesía quiere estabilizar la situación actual y establecer una coalición. Y todo el tiempo plantea que el periodo que está viviendo Alemania es como un periodo revolucionario, lo cual es muy extraño de cara al proceso ruso, porque mientras sería una revolución defectuosa, es decir, una revolución que de algún modo no lo es, porque está un socialismo cuartelero, ¿sí? En cambio, la revolución democrático-burguesa pasa a ser la verdadera revolución, y esa es la que están viviendo Rusia. Y efectivamente esta idea que le endilgaba a Lenin de gradualidad, de paulatinidad, bueno, es la que aparece en el texto de Kautsky, porque esta idea de que progresivamente, poco a poco, se va a alcanzar el socialismo por medios parlamentarios. Nuevamente acá es el Parlamento, ¿sí? Una institución que se vuelve a poner en el epicentro, ¿sí? Y en ese sentido está haciendo un esfuerzo por volver con su formación política a la socialdemocracia, y dice, en la medida que nosotros nos unamos, podemos hacer este tipo de coaliciones, podemos llevar adelante los cambios, ¿sí? Y en ese sentido el camino al poder hoy en día, en 1920, tiene que ver, como concluye el texto, su última oración, con unir al Partido Socialdemócrata. Dicho todo esto, por supuesto, son muchos comentarios, por eso este video es un poco más largo, son muchas cosas que hay que referir y explicar para situar bien los textos. Volvamos a la pregunta que nos habíamos hecho antes, que es, ¿quién cambió acá? ¿Cambió Kautsky o cambió Lenin? Porque en algún momento estuvieron unidos. Kautsky fue un referente para Lenin, alguien que tenía 16 años menos que Kautsky, ¿sí? Y en un momento esa referencia se rompió, no solo para Lenin, para muchos otros revolucionados, ¿sí? Y el referente no pasó a ser Alemania ya, con su revolución democrático-burguesa, sino Rusia con su revolución socialista. Bueno, Kautsky todo el tiempo dirá, yo no cambié, yo no cambié, yo no cambié, y con citas permanentemente trata de mostrar que el que cambió fue Lenin y los suyos, y los hizo cambiar la situación de guerra, ¿sí? Que produjo este socialismo tan defectuoso. Es interesante, más allá que uno no acepte la respuesta, la pregunta, porque permite pensar el propio pensamiento de Lenin, ¿sí? Uno dirá, bueno, ¿el propio pensamiento de Lenin se mantuvo tal cual o hizo un cambio? No, efectivamente el pensamiento de Lenin, hay cosas que se mantienen invariantes, pero otras varían, produjo un cambio significativo. Y ese cambio, volvemos al tema, está en las tesis de Abril. Está en la idea de que esta etapa democrático-burguesa ya se ha consumado, que tenemos que pasar a una etapa socialista porque si no vamos a perder la oportunidad. Y ahí es fundamental algo que siempre se ha comentado de Lenin, que es la voluntad de poder. Es decir, esta idea de llevar adelante el socialismo. Y por eso, en ese tren de febrero a octubre, Lenin traza de nuevo una relación muy estrecha con otro personaje fundamental en la Revolución Rusa, que es Trotsky, quien tenía un concepto de revolución permanente que ya rompía con esta idea de etapas. ¿Sí? Bueno, Lenin va a
entender que esta idea de etapas sí está superada. Por supuesto, esto no es lineal, porque lo que muestra el propio texto de Jacobi es que en el propio proceso, en un momento, Lenin se va a atajar porque se va a dar cuenta después de junio que, bueno, esa oportunidad que se abrió de abril pareciera estar perdiéndose, pero en agosto-septiembre, cuando tras el derrocamiento de Kornilov se vuelve a abrir la posibilidad, Lenin va a decir, es ahora el momento y tenemos que llevar adelante esta toma del poder, esta segunda revolución, porque si no el socialismo no lo vamos a alcanzar mucho. Ahora bien, la idea de Lenin no era que el socialismo era algo que se iba a llegar con la propia toma del poder, sino algo que se iba a empezar a construir desde ese entonces. Pero sin esa destrucción de ese Estado, ¿sí?, de ese Estado burgués que todavía sobrevivía en Rusia, era imposible que se extinga el Estado como tal y alcanzar el socialismo. Y en ese sentido, la destrucción era fundamental. ¿Sí? Era fundamental que los soviets renueven el poder militar, desbaratar tal cual existía el poder militar, que de hecho en Rusia, frente a una guerra que le está haciendo mucho daño, se tiende a derrumbar ese poder militar. ¿Sí? Bueno, y los soviets, a través de sus organismos, van a reconfigurar ese poder militar y el propio Estado. Entonces, creo que esta polémica reconstruye de un modo muy interesante esas versiones y los conecta muy bien con las unidades anteriores, ¿sí?, sobre todo con la unidad 3 post primer parcial, donde ya estas polémicas socialistas, bueno, se habían planteado muy, muy vivamente. Bueno, como siempre, esto es una ayuda, intenta ser una ayuda de cara a la lectura, no suplanta a la lectura, así que a sumergirse a la lectura de Lenin y de Kautsky. Hay otro texto de Lenin que es El renegado Kautsky, escrito incluso en 1918. Bueno, no lo incluimos porque ya era mucho, nos pareció que con esto estaba bien lo que queríamos destacar, pero bueno, entonces con las lecturas, las guías de lecturas, ustedes van a poder reconstruir y por supuesto en la clase del jueves podremos terminar de ver mejor la cuestión. Así que bueno, los espero, los saludos y nos estamos viendo. Chao.